La, la acción del Banco Central, esencial, tiene que ver con su objetivo original, que es la de defender el valor de la moneda local. El dinero fiduciario se lo llama al dinero de curso legal y de aceptación obligatoria dentro del país. Para cumplir con ese objetivo y los que se han incorporado con posterioridad por modificaciones en la ley de creación del Banco Central, también llamada Carta Orgánica del Banco Central, objetivos nuevos que son los de promover el empleo y la actividad económica. Para todo ello, el Banco Central dispone de una serie de herramientas, instrumentos y objetivos que están definidos en esa ley de creación. El Banco Central es la autoridad máxima del mercado financiero y monetario argentino, como lo es cada banco central de cada país, en su ámbito territorial. Es decir, que tiene una acción de supervisión y de control y de seguimiento de todos los bancos y compañías de seguro, del sector privado o público, de todo el país. Para empezar a analizar el comportamiento del Banco Central con mayor detalle, digamos que el Banco Central es el primer creador de dinero dentro del país, de dinero local, de dinero de curso legal, de los pesos. Eso es producto de la decisión que toma el directorio del Banco Central a pedido normalmente del Poder Ejecutivo Nacional, cuando requiere de la emisión de dinero. Los billetes se imprimen con medidas de seguridad, el Banco Central los lanza al mercado, y esos billetes y monedas que comienzan a circular por la economía constituyen lo que se llama la oferta monetaria. Vamos a ver cómo funciona este sistema trabajando con dos mayores, el del Banco Central y el de un banco comercial. Activo, pasivo, dos mayores. 2T de mayor. Cuando el Banco Central emite ese dinero, esa oferta monetaria que se representa confusamente con el concepto de importaciones con la letra M mayúscula, esto es la oferta monetaria, es un pasivo para el Banco Central porque hipotéticamente, teóricamente, nosotros como poseedores, las personas físicas y las personas jurídicas de ese dinero, nos constituimos en acreedores del Banco Central, es decir, podríamos demandar otros activos del Banco Central, yendo al Banco Central a reclamarlos. Por ejemplo, el oro y las divisas que constituyen las reservas del país y que están dentro del activo del Banco Central. Pero tal cosa no ocurre. En realidad ese dinero comienza a circular cumpliendo con sus funciones, que recuerdo son la de ser de medio de cambio, es decir, servir para cerrar operaciones comerciales, medio de pago, es decir, sirve para cancelar deudas, unidad de cuenta, es decir, permite expresar el valor de los bienes y servicios que llegan al mercado bajo la forma precio, y reserva de valor. Esto es, quien lo posee tiene la posibilidad de conservar poder adquisitivo. Cuando en un país su dinero no tiene esas 5 funciones que les mencioné, estamos con un problema. Estamos con un problema de soberanía, de independencia económica, porque su moneda, que es la expresión más perfecta de independencia económica de un país, de su poderío, en la medida que no cumple con esas 5 funciones, está cuestionada.
lo que pasa típicamente en la Argentina, históricamente, salvo en honradas excepciones para peor, es decir, cuando además no cumple con otras de sus propiedades, pero lo más importante, el de ser de reserva de valor, pone de manifiesto las debilidades de la economía argentina. Ese dinero, bueno, empieza a circular y en algún momento puede ser que llegue a los bancos. Supongamos, usando el método ceteris paribus, que siempre se usa en ciencias sociales, es decir, manteniendo constante todas las otras variables de la economía, que ese dinero finalmente llega a un banco al que les mostré, que representa el sistema financiero, y llega bajo la forma de depósitos. Los depósitos constituyen un pasivo para los bancos comerciales, porque son compromisos que asume la institución financiera con el depositante, con el tenedor del dinero, de cuidar de ese dinero, a cambio y eventualmente, si se trata de depósitos que rinden un interés, pagar por ese depósito una tasa, un tipo de interés, una tasa de interés que vamos a denominar I sub P o tasa de interés pasiva. Bien, el negocio de los bancos comerciales, es decir, aquellos que tienen relación con el público en términos de recibir depósitos, no es quedarse con el dinero, es decir, quedarse con liquidez, sino de usar ese dinero. ¿Cómo? Bueno, dando créditos. Dando créditos, como ustedes saben, lamentablemente, para los que pagamos créditos, hay que pagar una tasa de interés por el uso de ese dinero. El crédito constituye un derecho del banco sobre nosotros y ese derecho además incluye el pago de una tasa de interés por parte de nosotros. Siempre la tasa de interés que pagamos por los créditos se la llama activa y siempre es mayor que la pasiva. Por lo tanto, el banco comercial, el banco que presta, siempre gana. La diferencia entre la tasa de interés activa y la pasiva siempre es un beneficio que queda en el banco comercial. Entonces, cuando el banco comercial presta, está creando dinero. Es decir, que si originalmente el dinero lo crea la institución Banco Central, lo cierto es que la mayor creación de dinero, la mayor magnitud del dinero que circula por la economía, en realidad no proviene de la creación original o dinero primario por parte del Banco Central, sino de dinero secundario, es decir, dinero creado por los bancos comerciales, hecho que se genera cuando ellos prestan. Es decir, que en la economía, cuando los bancos comerciales prestan, están los mismos billetes, no es necesario que el Banco Central emita nuevos billetes para que los bancos presten, sino que ese dinero originalmente creado ya empieza a cumplir otra función. Es depósito y es préstamo, crédito. Como ustedes habrán escuchado alguna vez y ven en la historia argentina y de muchos países, porque también ocurre en los países centrales, cuando se pierde el público, los clientes de los bancos pierden confianza en un banco o en el conjunto de los bancos, se produce lo que se conoce con el nombre de corrida bancaria. Y ahí es cuando descubrimos que esos billetes que fueron prestados, en términos de plazo de devolución del préstamo, están desclasados respecto a los depósitos. Es decir, el tiempo de devolución de un crédito suele ser mayor que el tiempo de recepción del depósito a plazo fijo, pónganle. Con lo cual,
cuando la gente pierde confianza y quiere retirar el dinero de esos depósitos, suele ocurrir cuando esto se produce en forma masiva, que los bancos no tienen el dinero, el físico, como se le dice en la jerga financiera. Y entonces ahí tiene que, como vamos a ver, actuar el Banco Central en defensa de ese banco, porque una de las funciones del Banco Central, como ustedes saben, ya se los mencioné, es la de cuidar la existencia del sistema financiero. Es decir, el Banco Central tiene objetivos de tipo, un objetivo central, que es el de cuidar el dinero, el poder adquisitivo del dinero, y esencialmente lo hace con instrumentos cualitativos y cuantitativos. El cualitativo es el que les acabo de mencionar, es el de tratar de lograr que el público, cuando pierde la confianza en los bancos, en el sistema financiero, vuelva al mismo. Y tal cual ocurre después de una crisis como la que hubo en 2001 en la Argentina, o la que hubo en 2008-2009 a nivel mundial. La gente se retira de los bancos y después, con el tiempo, no tiene más remedio, vuelve a los bancos. Vuelve la confianza. Una de las funciones del Banco Central es justamente recrear o mantener o impulsar la confianza en la estabilidad y seriedad del sistema financiero. La endeblez del sistema financiero es directamente proporcional, o mejor dicho, inversamente proporcional a la fortaleza que manifiesta ediliciamente los bancos. Ustedes no van a ver ningún banco en ninguna ciudad del mundo construido con paredes de cartón, endebles, finitas, sino que lo ven como edificios de una robustez física envidiable, de una belleza envidiable. Eso no es casualidad, no es porque son derrochadores tienen arquitectos derrochadores, sino que tiene que ver con la imagen que las instituciones financieras siempre tratan de dar al público. De que uno se sienta, cuando entra o se enfrenta con el edificio y ingresa a él, sienta una sensación de seguridad. No es casualidad. Bueno, el Banco Central tiene, además de ese objetivo de tipo, o ese instrumento de tipo cualitativo, que es el buscar la confianza por distintos medios, periodísticos, políticos, etc., tiene herramientas cuantitativas. Una de ellas es la que actúa sobre los créditos y se la llama encaje bancario, también coeficiente legal de caja. ¿Y qué es? Es un porcentaje que el Banco Central le impone taxativamente a los bancos comerciales del dinero que esos bancos tienen depositado por los clientes que no pueden prestar. Y por lo tanto se constituye en una masa de dinero que vamos a llamar, para facilitar el diálogo, encaje, que los bancos comerciales tienen que contablemente y físicamente depositar en el Banco Central. Y por lo tanto constituye para el Banco Central ese encaje un pasivo. Ese encaje más la oferta monetaria constituyen un término que se usa en la literatura relacionada con los bancos, término denominado base monetaria. Así que la base monetaria es el circulante. Son los billetes y monedas a manos del público, la oferta monetaria, más los encajes. Ahí vamos a ver enseguida, hay una relación, obviamente, entre la oferta monetaria y la base monetaria que pone de manifiesto la
capacidad o la incapacidad o la imposibilidad que puede tener o no el Banco Central para actuar sobre la conducta de los depositantes, del público y de los bancos. De tal manera que ese encaje es un porcentaje, les decía, sobre los depósitos. Pónganle que sea del 10%. Es un número totalmente arbitrario el que estoy eligiendo. Es más, es probable que exista en la Argentina en la actualidad varios porcentajes de encaje, según la región, según el tipo de institución financiera, bancos o cooperativas. Es decir, de acuerdo a si el Banco Central tiene algún tipo de propósito de promover una región o un tipo de instituciones, los encajes son diferentes. Se dan cuenta ustedes que cuanto más alto el encaje, menos los bancos pueden prestar. Cuanto más bajo, más pueden prestar. Es decir, que el encaje, la manipulación del encaje que solo puede hacer el Banco Central, hace que los bancos puedan prestar menos o más. Es decir, que significa un efecto sobre la liquidez, es decir, la masa de dinero que circula en el mercado, toda vez que si se sube el encaje respecto a un valor anterior, lo que está buscando el Banco Central es secar la plaza, es decir, disminuir la cantidad de dinero que circula, y si baja el encaje, lo que está buscando es inyectar liquidez. Bueno, ahí tienen ustedes una herramienta poderosa del Banco Central. Profe, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Claro. Dijo que el encaje era la división de, el porcentaje de... Que establece el Banco Central sobre los depósitos que los bancos reciben, que dichos bancos no pueden prestar. Es decir, que los préstamos que dan los bancos dependen del encaje, por supuesto, de los depósitos que reciben, menos el encaje que los bancos tienen que depositar en el Banco Central y que, por supuesto, faltaba decirlo, constituye ese encaje un crédito para el Banco Comercial, ante el Banco Central. Están en el activo. Profe, una pregunta. Sí. O sea, que sería que el Banco Central, todos los depósitos que obtiene el Banco Comercial X, le sacaría obligatoriamente un porcentaje Sí. en beneficio del Banco Central. No, no es en beneficio. O no sea, es en beneficio porque no se trata, para usar bien el término, sí. con la obligación de llevar ese dinero al Banco Central. ¿Bien? Sí, está bien. Bien, entonces, esa es una herramienta poderosa. Tiene otras, les voy a mencionar algunas. Hay una que es poco usada probablemente en la actualidad, pero se usa, que es la llamada tasa de redescuento. La tasa de redescuento es una tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales. ¿Cuándo? Bueno, en el pasado, hace algunas décadas, uno de los instrumentos comerciales financieros que se usaba eran los pagarés. Los pagarés eran un papel donde alguien se comprometía a pagarle una suma de dinero en un cierto plazo a otra persona. Se usaba en el comercio mayorista, entre mayoristas y minoristas, y era un instrumento que quienes recibían esa forma de pago diferido lo llevaban, ¿no? Cuando necesitaban liquidez a los bancos comerciales, para que el banco comercial le adelantara el dinero antes del vencimiento, obviamente, del pagaré, a cambio del cobro de una tasa de interés y los gastos administrativos a ese cliente, tasa de interés que se denomina o se denominaba tasa de descuento. El banco comercial recibía esos pagarés
Ahora eso se hace con los cheques diferidos, o sea, de vencimiento diferido, los recibe y normalmente lo que hace el Banco Comercial es llevar esos pagarés al Banco Central. Porque lo peor que le puede pasar a un banco comercial, como ustedes imaginarán, es quedarse con ese crédito que no puede utilizar para dar préstamos. Lo va a tratar siempre de transformar en dinero, en liquidez. Entonces, lo lleva al Banco Central. Si el Banco Central tiene interés en promover este tipo de forma de pago, de actividad comercial, recibe esos pagarés, esos cheques diferidos, cobra una tasa de interés al banco comercial y esa tasa de interés se llama tasa de redescuento. Como ustedes se imaginarán, la tasa de redescuento siempre es menor que la tasa de descuento. Esto es, el banco comercial nunca pierde. Si el Banco Central quiere promover este tipo de actividad, lo que va a hacer es, en este caso, es bajar la tasa de redescuento, para que los bancos comerciales cobren una tasa de interés o de descuento menor a los clientes y con ello promuevan el uso de este tipo de forma de cuasi dinero. Los pagarés, los cheques diferidos, cuasi dinero. Es decir, una forma financiera que no cumple con todas las propiedades del dinero, cuasi dinero. Si quiere, al contrario, entorpecer o evitar que el sector comercial utilice este tipo de operatoria, lo que tiene que hacer el Banco Central es subir la tasa de redescuento. Entonces, bueno, ahí tienen una segunda herramienta cuantitativa, que es la tasa de redescuento. Subiéndola o bajándola, promueve o no el uso de instrumentos comerciales. Profe dijo que si el Banco Central quiere promover, ¿qué tiene que Bajar la hacer? tasa de redescuento, Bajarla. ¿sí? Porque siempre la tasa de descuento está por encima de la tasa de redescuento. Es más cara, más alta. Si la sube, el banco comercial, para no perder, va a subir la tasa de descuento. Eso va a ser más engorroso, más costoso para sus clientes usar los pagarés o el descuento de cheques. Una tercera operatorio o herramienta se denomina operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto es la compra o venta de títulos públicos. Es la compra o venta de títulos públicos. ¿En qué consiste? Bueno, el Banco Central en un momento determinado por una decisión de su directorio, normalmente, obviamente, puesto de acuerdo con el Ministerio de Economía, por la autoridad económica del Poder Ejecutivo de turno, si llegan a un tipo de acuerdo en el sentido de tratar de promover liquidez en el mercado, una forma de hacerlo es rescatando esos títulos públicos que el Banco Central deba haber creado con anterioridad. Al rescatar esos títulos públicos, ¿qué hace? Hace una licitación a los bancos comerciales, estos se presentan, son los bancos comerciales los que, en donde terminan esos títulos públicos, es el negocio más importante que tienen los bancos comerciales, trabajar con la deuda del Estado. Esto es tan antiguo como el capitalismo, es decir, el mejor negocio que tiene un banco privado y un banco público es la deuda del Estado, la emisión de deuda. Entonces, esos títulos públicos, el Banco Central dice, bueno, quiero rescatarlos, retomarlos, los rescata, los paga y los destruye. ¿A quién se los paga? ¿De qué banco lo rescata? Bueno,
se hace una compulsa de precios o licitación donde cada banco ofrece un cierto valor por esos títulos, y el que sea más conveniente, según la opinión del Banco Central, es el banco que se ve favorecido con el rescate de esos bonos, a cambio de los cuales el Banco Central le paga. Ese dinero que recibe el banco, después lo presta. Entonces, aumenta la liquidez. Al contrario, si quiere secar la plaza, lo que hace el Banco Central es emitir títulos públicos, letras o distintos tipos de bonos con distinto plazo, con distinto rendimiento. Ahora voy a explicar esta cuestión. Para que los bancos comerciales tomen esos bonos que les permite cobrar un rendimiento cada determinada cantidad de tiempo, y a su vez el Banco Central, al cobrar esos bonos, retira dinero del mercado, trae liquidez. Esos bancos comerciales con los bonos lo que hacen es, a veces, o normalmente, negociarlos en la bolsa de valores que tienen las ciudades más importantes del mundo, como hay acá, en Buenos Aires, como hay en Rosario, etc. Ese mercado para los bonos se llama mercado secundario. Y ahí los bancos comerciales le ofrecen a los clientes o cualquier particular que tiene interés de invertir, de ahorrar sus recursos en esos bonos que pagan un rendimiento, les vende ese tipo de títulos. Ese tipo operatorio, también importante, repito, se llama operaciones de mercado abierto. Ahora voy a referirme en un ratito al papel que juegan esos bonos en la economía real, porque ahora estamos hablando de la economía monetaria, sector monetario financiero de la economía. Ese mundo tan oscuro, velado, que ocurre a nuestras espaldas y frente a nuestros ojos también. Por último, cabe mencionar un tipo de operatorio de las tantas que tiene a su alcance el Banco Central, que consiste en los préstamos que le otorgan los bancos comerciales cuando están en problemas. Son préstamos que normalmente son a préstamos a 24 horas, es decir, de cortísimo plazo. En el mercado mundial, en los mercados financieros más importantes, ese tipo de operatoria se denomina en inglés overnight. Es decir, sobre la noche. Son operaciones a muy corto plazo, en las cuales el Banco Central le presta dinero al banco comercial o a los bancos comerciales, y estos en ese plazo se lo tienen que devolver. Por supuesto le cobra una tasa de interés, pero probablemente, si llega a tiempo, con eso logra salvar la liquidez del banco comercial. Como ustedes saben, todas las instituciones, todas las empresas tienen, los contadores analizan las empresas y elaboran distintos índices que miden la capacidad económica, la solvencia, el poderío económico de una empresa. Bueno, en el caso de los bancos hay un elemento adicional muy importante, que es el de la liquidez. Este tipo de crédito a 24 horas repone liquidez. Ahora bien, yo les decía que, primero, que entre la oferta monetaria y la base monetaria hay una relación. No, esa relación se llama multiplicador de la base monetaria. Ustedes van a ver en los textos, Samuelson, donde quieran, que se suele expresar este tipo de relación con esta letra K minúscula.
es el multiplicador de la base monetaria. ¿Qué muestra? Muestra cómo actúa, cómo afecta cambios en la base monetaria sobre la oferta de dinero. Cambios en la base monetaria sobre la oferta de dinero. Ese efecto está mediado por el multiplicador. Ese multiplicador no es esa letra K simplemente, sino que es un cociente que van a ver que muestra los comportamientos del público y los comportamientos del Banco Central, muestra el grado de poderío o no que tiene el Banco Central para influir sobre la conducta de la gente. Por ejemplo, el multiplicador incluye en el numerador la relación que existe entre el dinero que el público tiene en sus manos y el dinero que el público coloca en los bancos. Es un coeficiente, de nuevo, que relaciona el dinero que hay en el mercado circulando versus el dinero que está colocado como depósito en los bancos. Ese coeficiente refleja la inclinación, la confianza o desconfianza que la gente tiene en el sistema. Son los depósitos sobre el efectivo. Entonces, si hay poca confianza, ese valor va a ser bajo, va a disminuir ese coeficiente. Si hay más confianza, crece. Como ustedes se imaginarán, yo les decía hace un rato que el Banco Central trata de lograr que las personas como nosotros y las empresas tengan confianza en el sistema financiero. Y para eso usa campañas publicitarias, periodistas afines, lobistas, distintos tipos de herramientas para hacer recomponer la confianza en el sistema financiero cuando éste ha sufrido algún colapso. No hay mucho más que el Banco Central pueda hacer respecto al tema de la confianza de la gente. Aunque el Banco Central, por lo que les acabo de mencionar, parece tener un manejo poderoso de lo que ocurre en el mercado financiero, ahora vamos a ver que ese poder es muy limitado. Y tengan en cuenta que yo les estoy explicando ceteris paribus la política monetaria, es decir, no estoy incluyendo acá lo que pueda estar ocurriendo a nivel mundial, es decir, estoy hablando de una economía cerrada, sin Estado, o mejor dicho, solo con Banco Central por parte del Estado, pero sin poder ejecutivo, legislativo y judicial. Le estoy mostrando en forma pura cómo funcionaría un sistema hipotético, que no hay en ningún lugar del mundo, simplemente este es un procedimiento académico para ir avanzando hacia la realidad. Resta decir dos cosas sobre estos temas. La oferta monetaria, que son los billetes y monedas en manos del público, es clasificada, y esto se ve en cualquier informe que uno ve de un banco comercial o del Banco Central, entrando, por ejemplo, en la página del Banco Central, cualquiera de nosotros en Internet, los informes hacen mención a las distintas formas que tiene la oferta de dinero, vemos que se la clasifica con distintos grados de liquidez. Traduzco esto. La mayor liquidez que puede tener la economía es el dinero mismo. Son los pesos. Ahora, si esos pesos se transforman en un depósito y este depósito
no es disponible inmediatamente, sino que es disponible a los 90 días, etc., bueno, ya ese dinero es de menor liquidez. ¿Y qué importa de la liquidez? Bueno, importa desde el punto de vista que el dinero contante y sonante, por lo menos para los bancos comerciales, es clave poderlo poseer y prestar. Y por lo tanto, dado que los bancos son la rueda que mueve el capitalismo, en el sentido que más que los créditos que se le dan a las personas físicas, normalmente los que uno recibe porque en el home banking nos acreditan un crédito a 48 meses con una cierta tasa de interés activa. Importa sobre todo lo que se le presta a las empresas. Y entonces, los bancos, en la medida que pueden tener mayor liquidez, mayor cantidad de créditos pueden dar sujeto a ese encaje bancario. Entonces, de nuevo, la oferta monetaria es clasificada según su grado de liquidez en varias denominaciones, algunas de las cuales se las voy a mencionar acá. Las voy a escribir y al mismo tiempo lo voy a explicar. M1, M2, M3. Hay más clasificaciones, pero estas son las más conocidas. La oferta monetaria bajo la forma M1 son los billetes y monedas. Lo voy a escribir así. En mano del público, más los depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Las cuentas corrientes. Es lo más líquido que hay después del dinero. Billetes y monedas y los depósitos a la vista. Las cuentas corrientes. M1 es la forma más líquida del dinero, de la oferta monetaria. M2 es M1 más las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro que todos tenemos abiertas por trabajar y cobrar un sueldo. Aunque parezca mentira, se considera que esas cajas de ahorro tienen un menor grado de liquidez que los depósitos a la vista. Algún grado de dificultad, digamos, para transformarse en liquidez. Y por último, M3. Ustedes se dan cuenta que cada M incluye al anterior, es M2 más los depósitos a plazo fijo. Aquí claramente hay menor liquidez, aún cuando estemos en presencia, como ocurre en la última década, las últimas décadas, estemos en presencia de depósitos que en algún momento se pueden hacer líquidos, porque a veces tienen el enganche de permitir que la persona, si necesita esa liquidez antes del vencimiento, pueda retirar con algún tipo de castigo financiero ese depósito antes del vencimiento. Hay otras clasificaciones, digamos. Hay denominaciones mayores que estas que muestran otros componentes de la oferta monetaria con menor grado de liquidez de la que yo acabo de mencionar. ¿Por qué importa? Nuevamente, porque lo más importante en el mercado de dinero es la liquidez. Así que cuando se analiza la cantidad de dinero que circula en la economía y cuánto tiene el público en sus manos, bueno, todo este tipo de conceptos de indicadores, de clasificaciones, permiten avisorar qué pasa en ese mercado. Muy bien, dos cosas queda para ir desarrollando. Primero, quiero despejar el tema de los bonos o títulos públicos.
Los bonos son papeles que emite el Banco Central. En este caso estamos hablando del Banco Central. No solo el Banco Central emite bonos, el Estado Nacional, los estados provinciales también lo hacen. Pero acá estamos hablando de los bonos, centralmente los bonos que emite el Banco Central, tienen en su texto un valor, el valor que tienen, que representa cada cupón, cada una de sus partes, y un rendimiento. El rendimiento es lo que formalmente la institución le ofrece al tenedor. Puede ser semestral, anual, bianual. Es algo ya fijo, porque está en el papel. Esos bonos, como yo les mencioné, se negocian en la bolsa de valores. Como cualquier producto que se negocia en cualquier mercado, hay oferta y demanda. La oferta y la demanda determinan el precio del bono. La relación entre ese rendimiento y el precio determina la tasa de interés del bono. Lo voy a escribir. El rendimiento que tiene el bono en relación a su precio determina la tasa de interés del bono. Para decirlo de una manera muy simple, muy simplificada, aunque el proceso sea más complejo. Profe, ¿qué significa eso? El rendimiento es un valor ya establecido en el papel. En cambio, el precio surge de la oferta y la demanda. Es decir, lo que es variable en este cociente es el precio. El precio surge de la oferta y la demanda. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Si el precio baja, el resultante es que la tasa de interés sube. Es decir, si los tenedores de bonos se quieren desprender de los bonos porque pierden confianza en la institución que los emitió, el precio se derrumba. Y entonces la tasa de interés que surge muestra esa desconfianza. El crecimiento de la tasa de interés, que influye sobre el resto de las tasas de interés que hay en el mercado, muestra la desconfianza de los inversores en la suerte de la economía del país o al menos de esos bonos. Al revés, si la gente, si los inversores, los especuladores, tienen confianza en el futuro de esos bonos, en el sentido de que se van a pagar y se va a cumplir con todo lo pautado, va a haber una mayor demanda que oferta, el precio va a subir, la tasa de interés resultante caerá. Ok. Profe, ¿es la Sí. tasa de interés que se pagan por esos bonos, serían? Es la tasa de interés que los bonos determinan que existe en la economía. Es la tasa de interés de los bonos. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Esa tasa de interés es la tasa de interés de referencia para el resto de las tasas de interés que pagan los bancos. ¿Profe, puede poner de vuelta el papel? Claro. Listo, gracias. O sea que, de nuevo, en esa relación lo que cambia es el precio. Como es un denominador, ustedes matemáticamente se dan cuenta que si el denominador crece, el resultado decrece y viceversa. Esto es lo que quería comentarles sobre los bonos. Hay seguramente un largo capítulo en Samuelson o en cualquier otro texto de macroeconomía y política monetaria sobre este tema. Pero quería resaltar esta cuestión. ¿Por qué? Porque más adelante, probablemente mañana,
en la próxima clase, digámoslo así, veamos que esa tasa de interés es la que determina consecuencias en la economía real. Acuérdense que cuando habíamos visto los componentes de la demanda agregada, uno de ellos es la inversión privada, y habíamos dicho que la inversión, es decir, la realización de nuevos negocios por parte de los empresarios, y entendiéndose por nuevos negocios, nuevos proyectos de producción de bienes y servicios, está determinada por la expectativa de esos empresarios, que se expresa a través de ese término que acuñó Keynes, eficacia marginal del capital, y su relación con la tasa de interés, con esta tasa de interés que les menciono. Así que, lejos de estar disociado el sector monetario, financiero de la economía, con lo que nos pasa a todos, la variable que ustedes tienen que tener presente, que conecta el sector financiero o monetario con la economía real, es la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, producto de esa desconfianza, va a haber menos negocios, va a haber menos inversión. Ese efecto multiplicador en el empleo y en el producto que hablamos se va a ver deteriorado. Si hay más confianza, y entonces la tasa de interés cae, va a haber más negocios. Esta tasa de interés, por lo tanto, nos muestra que, lejos de ser un tema que no nos involucra, es un tema que nos afecta. Siempre recuerdo cuando vemos estos temas un famoso diálogo que tenía Perón cuando era presidente en la década del 40, 50, en un periodo histórico en el cual ya también era importante el precio del dólar en el sentido de su influencia sobre la inflación. Y una frase famosa que él desarrolló ante una movilización convocada por él frente a la suba del precio del dólar fue decirles a la gente que había concurrido, preguntarles si alguna vez habían visto un dólar. Eran sectores, ustedes se imaginan, son trabajadores que no se dedican a la bolsa de valores ni a especular con la moneda. Obviamente la respuesta fue no, entonces les pidió que no se preocuparan por el precio del dólar. Pero hoy les digo a ustedes, preocúpense por lo que pasa en el mercado financiero, no solamente por el precio de la divisa, sino también por lo que pasa con la tasa de interés. No es cosa menor. La última cuestión que tendría que mencionar de todo esto es el problema de la capacidad que tiene o no la autoridad monetaria, el Banco Central, sobre el mercado, sobre los bancos, sobre la economía real. Entonces ustedes van a ver en la literatura, los textos, que existe una clasificación respecto de cuáles son las herramientas cuantitativas que la autoridad monetaria tiene bajo su control versus las herramientas o los factores cuantitativos que el Banco Central no tiene bajo su control. Esta clasificación, esta contrastación entre los factores autónomos de creación o absorción de la base monetaria, así se lo llama, factores autónomos de creación o absorción de la base monetaria. Y los instrumentos que yo les mencioné antes ponen de manifiesto los importantes límites que tiene la autoridad monetaria históricamente para actuar sobre la tasa de interés, sobre el deseo del público de depositar su dinero en los bancos o no,
si luego ahora les voy a mencionar esos factores autónomos, pero si después le incorporamos el hecho de que el capitalismo, desde el momento que se escribió este tipo de literatura en a mediados del siglo XX hasta el día de hoy, ha evolucionado hacia un menor control del flujo de capital, el movimiento de dinero, a través de la frontera de un país, de la frontera hipotética de un país, la frontera financiera de un país. Tenemos hoy un panorama mucho más complicado para las autoridades monetarias, no solo de países semi-industrializados y de desarrollo medio como la Argentina, sino también de los países centrales, Estados Unidos, la Unión, el conjunto que constituye la Unión Europea, que también muestran debilidades importantes cuando vienen las épocas de crisis o cuando vienen pandemias. Bueno, perdón, ese sonido es Movistar, que todos los días me llama de mañana y de tarde para que me pase a Movistar. Ustedes saben, ¿no? Movistar, personal y claro. Un mercado oligopólico. Esto es lo que vamos a ver en Economía 2. Entonces cada uno cobra un precio diferente, sabiendo cuál es el precio del otro, porque se reparte en el mercado. Bueno, volvamos. ¿Cuáles son los factores autónomos de creación o absorción? ¿Qué quiere decir creación? Bueno, de impulso para que haya más dinero. Absorción, de eliminación de dinero. Bueno, esos factores autónomos quiere decir factores que el Banco Central no controla, pero que tiene que contemplar y respetar. Tienen que ver con la parte fiscal de la economía y con el sector externo. Veamos la parte fiscal. Por ejemplo, en la República Argentina existe una ley, obviamente es un instrumento votado en el Congreso, que se llama de coparticipación federal. Según esa ley, de los impuestos que el Estado Nacional cobra, una parte lo tiene que distribuir entre las provincias. Esa ley define el criterio por el cual el Estado Nacional le gira a cada provincia una parte de los impuestos. Porque ustedes se imaginan que el IVA, el impuesto a las ganancias, son impuestos que se cobran en todo el país. Por lo tanto, involucra a todos los estados provinciales. Bien, el Banco Central actúa como tesorero, como agente del Estado Nacional en esta materia, que le dice, bueno, mirá, de esta recaudación, qué sé yo, el 10% va a Formosa, el 4% va a la provincia de Buenos Aires, el 8% va a la ciudad de Buenos Aires, y así sucesivamente. El Banco Central es el tesorero, es decir, tiene que girar el dinero y entonces se transforma en un creador de dinero. O al revés, y esto sería ya el fin del mundo, estaríamos al borde de la llegada al nuevo Mesías. Las provincias deciden devolverle impuestos al Estado Nacional. Una locura, ¿no? Está loco, ese gobernador hay que internarlo y revisarle la mente, a ver qué tiene. Bueno, ese dinero sería absorción de la base monetaria. O una devolución, efectivamente, de algún préstamo que el Estado Nacional, típicamente, las provincias le piden al Banco al Gobierno Nacional adelantos de impuestos para hacer frente a obligaciones que no pueden hacer frente con su propia
recaudación, o con lo que viene de la ley de coparticipación. Bueno, entonces, el sector fiscal, y este es uno de los aspectos de la política fiscal, como ustedes ya saben, actúa como un factor autónomo. El Banco Central lo único que puede hacer es cumplir la orden que se le da, o el pedido que se le da. Y el sector externo ocurre igual. Las exportaciones generan divisas para el país. ¿Qué son las divisas? Moneda extranjera, dólares, yens, euros, etc. Cuando las empresas exportan, cobran en la moneda, en la divisa del país que importa. Esas divisas llegan al sistema financiero local, o deberían llegar si las empresas no eludieran su obligación de traer ese dinero a la Argentina, porque si son empresas que exportan desde la Argentina, ese dinero ingresa al sistema financiero, esos dólares, esos euros, y se transforman en pesos. ¿Quién autoriza esa cuestión? El Banco Central. Está creando dinero. Al contrario, las importaciones funcionan al revés. Es decir, el importador va con pesos al sistema financiero y le pide dólares para poder, o dólares, lo que fuere, la divisa que fuere, para poder afrontar, mediante una transferencia, una importación de algún insumo o lo que fuere. Ahí el Banco Central solo convalida, respetando el régimen de tipo de cambio que haya en el momento y las demás normas que regulan la entrada y salida de divisas. Bien, ahí tienen, digamos, un panorama más o menos completo del funcionamiento de la política monetaria del país. Cuando, como ya vimos, la política fiscal y comercial, y estamos viendo la política monetaria, y les he mencionado los regímenes de tipo de cambio. Vamos a repasar eso ahora. Lo que nos queda por ver en esta parte es incorporar el sector externo de la economía con los distintos tipos de cambios para ver cómo la política fiscal y monetaria tienen la capacidad o no de poder influir sobre la marcha de la economía. Entonces, a modo de repaso y porque nos prepara para la próxima clase, repito que existen en la actualidad básicamente dos regímenes de tipo de cambio. El régimen de tipo de cambio fijo y el régimen de tipo de cambio flotante o flexible. El régimen de tipo de cambio fijo es aquel en el cual, por una ley, se establece cuál es la relación cuantitativa, o mejor, si ustedes quieren, cuál es el precio de la divisa en la moneda local. La condición para que estemos en presencia de un régimen de tipo de cambio fijo es eso, que existe una ley que fije, que especifique, explicite e imponga, porque es una ley, cuál es ese precio. Después, ese régimen puede estar asociado o no con un mecanismo de conversión de la divisa en la moneda local, que se conoce con el nombre históricamente, y que la Argentina tuvo en 3 oportunidades de su historia, desde el siglo XIX hasta Cavallo. Se llama caja de conversión, o más popularmente o periodísticamente llamado convertibilidad. Por el contrario, el régimen de tipo de cambio flexible o flotante, que es el que predomina a nivel mundial
entre todos los países y a nivel local, es un régimen donde el tipo de cambio, o sea, el precio de las divisas, ya sea de una divisa, el dólar estadounidense, o de un conjunto, de una cesta de divisas, lo fija el mercado, con la oferta y la demanda de esas divisas, ya sea con o sin intervención de la autoridad monetaria. Cuando no interviene la autoridad monetaria, a ese régimen se le llama puro. Cuando interviene se le llama sucio o intervenido, o mejor, menos violenta la expresión, administrada. Profe, ¿con la intervención o no de qué dijo? Del Banco Central. Ah, El gracias. Banco Central, que es lo que ocurre normalmente, es el que considera al tipo de cambio no como un precio más, sino como un precio clave. En el caso de la Argentina, es un precio clave. Dado que la Argentina tiene históricamente, desde el siglo XX, poca disponibilidad de divisas para poder importar lo que se necesita para que la industria manufacturera pueda desarrollarse, siempre cuando ocurren periodos normalmente de expansión, de crecimiento del Producto Bruto, se produce ese efecto que habíamos visto de las importaciones sobre la renta, de las importaciones, por lo tanto, sobre la disponibilidad de divisas. Para decirlo de otra manera, la necesidad de disponer por parte de la economía local de las divisas para poder importar los insumos, la maquinaria, la tecnología, o lo que fuere que no se puede producir localmente, para que la actividad industrial, la actividad productiva en realidad, toda, no solo la industrial, pueda continuar y expandirse. Así que eso significa una presión sobre el precio de la divisa y, al contrario de lo que decía el general, lo decía para tranquilizar al pueblo, en realidad el precio de la divisa tiene un efecto determinante sobre por lo menos una de las teorías inflacionarias lo reafirma, la teoría de inflación de costos, sobre el aumento de precios, o la variación de los precios de la economía. Bien. Teniendo en cuenta la existencia de estos dos regímenes de tipo de cambio, vamos a trabajar en la próxima clase con las políticas monetaria y fiscal. Voy a desarrollar un esquema que está muy bien explicado en O'Keefe, pero Samuelson también lo debe tener, de cómo con cada régimen la política monetaria o la política fiscal resultan ser las más convenientes para impulsar lo que constituye el objeto de la política económica, en definitiva, que es que crezca la economía, que crezca el empleo, que la gente viva mejor, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando entramos en este terreno, estamos suponiendo, porque de lo contrario la literatura no nos ofrece, por lo menos la que nosotros le estamos presentando a ustedes, no nos ofrece una explicación certera. Estamos suponiendo, les digo, libre movilidad de capitales. Es decir, que no hay restricciones para la entrada y salida de divisas del país. Es decir, que si viene un inversor, un especulador del exterior, a comprar acciones de una empresa que se cotiza en la Bolsa de Valores de la Argentina, bueno, las compra y se puede retirar al otro día sin problemas. Eso es lo que se llama, en la jerga financiera, libre movilidad de capitales. No existe en la Argentina hoy en día libre movilidad de capitales. Existió durante el gobierno de Macri, durante un breve periodo,
bueno, breve periodo. Durante más de un año o 2 años tuvimos libre movilidad de capitales, es decir, Macri eliminó todas las restricciones que existían del periodo peronista anterior, con el discurso de que esta manera se favorecía el ingreso de capitales y nos integrábamos al mundo. Ya saben cómo nos integramos. En la actualidad hay medidas que imponen que si viene un especulador del exterior, tiene que conservar este dinero que invierte en Argentina durante un cierto periodo de tiempo dentro del mercado local. Lo mismo para las utilidades o royalties que las empresas internacionales giran a sus casas matrices. Hay restricciones en cuanto a los plazos. Mediante la fijación de plazos a ese giro. Todo tiene que ver con esa restricción externa, así se la llama, que tiene la economía local. La mayoría de las economías, salvo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que crea los dólares. ¿Sí? Y por lo tanto esa restricción puede ser que la tenga en el sentido de imponerle a las grandes empresas, a las empresas locales de capital norteamericano, la obligación de producir dentro del mercado local. Sí, sí, puede pasar eso. De hecho, Trump lo hizo y seguramente Biden también lo está haciendo. No sé con exactitud qué está pasando, pero se me ocurre que van en ese mismo camino. Bien. Creo que los he confundido lo suficiente como para poder llegar hasta aquí. A ver los chats, ¿qué dicen? Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que mañana íbamos a ver política monetaria y fiscal y que dijo que este tema, o sea, cómo con cada régimen. El tipo de cambio. Bien, eso dijo que estaba en Oquín. ¿Recuerda qué capítulo es? Es mucho, pedí. No. Complicado ahí. En un capítulo avanzado de Oquín, digamos. Sí. Un capítulo ¿Cómo tendría que avanzado, ser el título, el capítulo? ¿Cómo se debería llamar? Aproximadamente. Política monetaria y fiscal Ok, en una economía abierta con Estado. Una cosa así. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Son 2 capítulos, creo, o 1 o 2 capítulos. Una vez que terminemos esto, lo que vamos a ver de las 2 políticas dentro de cualquier régimen, que nos va a llevar tiempo, y no quiero mezclarlo con la clase de hoy, estaremos probablemente en condiciones de saltar a los temas de desempleo, inflación, distribución del ingreso por la acción del Estado, para dar por cerrado, digamos, todo lo que tiene que ver con el modelo desde el punto de vista de la demanda agregada, abordar el modelo completo con la oferta agregada, explicando el mercado de trabajo, y ahí terminando prácticamente con el programa. Pero bueno, todavía falta. ¿Alguna pregunta? Profe, yo no llegué a copiar, o sea, entendí todo el concepto, todo, pero no entendí. En una parte dijo, la variable que conecta el sector financiero y Sí, la economía real la variable es la tasa de interés de los bonos. y la tasa de interés. Okay. Y después dice, existe una clasificación respecto a las herramientas cuantitativas que tiene bajo su control versus las herramientas cuantitativas que no tienen bajo control. El Banco Central. Que no tienen bajo su... ¿Está bien escrito eso? Traduzco. El Banco Central tiene herramientas bajo su control que son las que les expliqué. Tasa de redescuento, operación de mercado abierto, etc. Y hay herramientas que son autónomas respecto a la voluntad del Banco Central. ¿Sí? Son los 2 tipos de herramientas.
Ok, pero las dos son cuantitativas, Sí, ¿no? claro, sí. Ah, listo. Está bien. Gracias. ¿Qué más? Profe, Profe, yo le quería hacer una consulta. Dale. Las 5 propiedades del dinero, ¿cuáles dijo que eran? Son, el orden no importa, medio de cambio, medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor. Ustedes van a ver en la literatura, los libros, algún término diferente sobre esto. Está bien que tomen esos términos, pero esto es lo que define el dinero como tal. Como ocurrió durante la convertibilidad, al final de la convertibilidad, durante el segundo gobierno de Menem, las provincias empezaron a emitir bonos, Patacón, Lecor, Lecop, Quebracho, cada papelucho tenía que ver con la naturaleza económica de cada provincia. Eso que se creó porque no había dinero suficiente en la economía por los límites que imponía el régimen del tipo de cambio fijo, porque no había dólares suficientes para emitir pesos. Esos bonos, esos papeles, se los denomina cuasi dinero. ¿Por qué? Porque no cumplen con esas funciones. ¿Servía como medio de pago? Sí, salvo para pagar impuestos, ¿no? ¿Servía como medio de cambio? Sí. ¿Era unidad de cuenta? No. Los productos que se ofrecían en pesos o en la moneda que existiese en ese momento de circulación obligatoria. Y menos que menos reserva de valor, porque se trataba de papeles que incluso pagaban una tasa de interés, pero que tenían fecha de vencimiento. El dinero, por definición, no tiene fecha de vencimiento. Bien, ¿qué más? Gracias, profe. profe, yo no llegué a copiar la definición de libre movilidad de capitales. No, yo no lo escribí, sino se los mencioné. Libre movilidad de capitales significa que un Estado no pone restricciones a la entrada y salida de divisas o de dinero. No pone restricción. ¿Qué es una restricción? Consiste en ponerle un plazo, por ejemplo, ¿no?, a quien viene con capital del exterior, con divisas, para que pueda retirarlas. Un plazo quiere decir que durante una determinada cantidad de tiempo no puede salir del mercado local. Eso es lo contrario a la libre movilidad de capital. Por supuesto que hay un debate que divide aguas entre lo que podríamos llamar ortodoxos y heterodoxos de la economía, donde los ortodoxos dicen que el país que pone restricciones se aísla del mundo y no crece, y los heterodoxos que dicen, si no pongo restricciones, me llevan puesto. Cualquier corrida contra la moneda local, no tengo cómo defenderme porque no tengo suficiente cantidad de dólares en la reserva del Banco Central para poder soportar una corrida. ¿Qué es una corrida? Una acción intencional de capitalistas, especuladores, contra una moneda, porque significa un buen negocio para ellos. Quiero hacer una aclaración, porque siempre recuerdo un debate que tuve con un alumno en otra universidad, pero que me dejó impresionado. Se trataba de un muchacho que trabajaba en ese entonces justamente en una casa que se dedicaba a la compra y venta de divisas, a tener clientes que
a los cuales aconsejaban a dónde invertir sus dineros, y él me criticó por usar la palabra especulador, especulación, como si fuera un término peyorativo, burlón, ofensivo. Quiero decirles que bajo ningún punto de vista la palabra especulación es un concepto, aunque se utilice popularmente para ofender, es un concepto en economía de tipo ofensivo. Por el contrario, la especulación forma parte de la naturaleza del capitalismo. Mejor dicho, forma parte de la necesidad que tienen los capitalistas de defender el poder adquisitivo de sus capitales, cuando ven que viene una época de vacas flacas, es decir, una época en la cual la demanda efectiva no justifica invertir. Y entonces se retiran de la producción de bienes y servicios hacia el mercado financiero. Después, ¿cómo se retiran? Si lo hacen cumpliendo con las leyes o violando las leyes, es otro problema. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, Mauricio Macri, se habían eliminado, como yo les dije, todas las restricciones en la entrada y salida de capitales. Entonces, los capitales que fugaban del país no estaban incumpliendo con la ley. No era ilegal lo que hacían. Era perjudicial para la Argentina. El problema en ese momento lo había provocado, es decir, el problema era el gobierno, no los capitalistas, que se iban porque la economía argentina no levantaba o porque había otras posibilidades en otras economías. Ahora, cuando hay restricción y violentan esa ley, ahí sí estamos hablando de una ilegalidad. Por ejemplo, ustedes habrán leído, escuchado, de frigoríficos, faenadores de carne vacú, bovina, etcétera, que subfacturaban la exportación, es decir, ficticiamente, mejor dicho, operativamente le vendían carne al Uruguay o al Paraguay y desde allí exportaban al mercado de destino, China, Europa. Entonces, vendían al Uruguay o al Paraguay que no querían que no habían demandado esa carne a un precio menor del que deberían haberlo vendido al destino, y después lo recuperaban vendiendo al destino. Esos dólares los volvían a entrar aquí y lo vendían en el mercado paralelo, sacando una bruta diferencia. Eso es ilegal. Ni que hablar del contrabando, ¿no? Las barcazas que, gracias al manejo privado de la hidrovía de Paraná, subían hacia Paraguay con soja y otro tipo de productos, contrabandeando, es decir, no pasando por la aduana. Eso es ilegal, digamos, no. Y son millones de dólares que se fueron durante muchos años. Bueno, quería comentarles eso. ¿Preguntas? Bueno, entonces aprovecho para hacerles una mención en virtud de una experiencia que estamos teniendo con uno de mis colegas en otra comisión. A propósito de lo que va a ser el segundo parcial, los eventuales recuperatorios o eventuales integradores que necesiten dar después. Un criterio que quiero dejar sentado, y no importa que esté en este video, aunque yo lo utilice en los próximos años, porque vale igual. Cuando nosotros le damos tiempo para responder una pregunta elaborada, y ustedes van a un texto y lo reproducen, tienen que mencionar qué texto están reproduciendo. Después viene el problema de si ese texto responde o no a la pregunta. Pero no pueden reproducir un texto y no mencionar la fuente. En ese caso, las respuestas
está anulada. Si mencionan la fuente y el texto que eligieron, ahí está la inteligencia de ustedes, responde acabadamente al tema, perfecto. Por ejemplo, las características del mercado de competencia perfecta. Un ejemplo que recuerdo, un caso. Entonces el alumno eligió un texto, no mencionó de dónde lo sacó, pero evidentemente por la forma de expresarse, era un libro y no era el vocabulario del alumno, y sin embargo, cuando explica una de las características de la competencia perfecta, que es la transparencia, el texto al cual recurrió no dice que la transparencia está dada por el sistema de precios, que es clave para entender qué quiere decir transparencia. El alumno se equivocó, el autor no explica bien, y entonces la pregunta no está totalmente respondida. Lo demás estaba bien, pero me concentro en ese detalle. Un comentario. Nada más. Bueno, pregunta sobre política monetaria, ¿alguna más? Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Usted habló del sector fiscal y el sector externo. El sector externo no me quedó muy bien en claro. ¿Podría explicar brevemente? Sí, sí. El sector externo es un factor autónomo porque ya sea cuando se exporta o se importa, el Banco Central tiene que convalidar la exportación o la importación al tipo de cambio que rija en ese momento. No puede el Banco Central decir, no, yo exportador no acepto que traiga los dólares aquí. O yo importador, o vos importador, no me podés pedir esos dólares para comprar productos en el exterior porque, bueno, mi decisión es que no salgan dólares del país. No, ahí el Banco Central, si la exportación está bien hecha y la importación está bien hecha y no está prohibida, lo único que hace es ser el instrumento financiero de la operatoria. Por eso se le llama factor autónomo. Es decir, ajeno a la voluntad del Banco Central. De creación, porque cuando es una exportación se crea base monetaria, dado que los dólares se transforman en pesos y por tanto hay más pesos en la economía, o absorción, cuando hay una importación es al revés. El importador pone pesos en el sistema para comprar dólares, entonces se absorbe dinero, disminuye la base monetaria, pero es producto de la importación, no de una decisión del Banco Central. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Gracias. Bien. Profe, Sí. de liquidez del dinero. No llegué a notar lo que era M3. M3 es M2 más los plazos fijos. Perfecto, gracias. ¿Qué más? Profe, el tipo de cambio fijo, ¿en Argentina existe? Porque no tenemos el variable. Sí, mujer, sí. El tipo de cambio fijo existió. Ah, ok. El último periodo histórico que existió, porque ya hubo otras épocas que había habido, es la convertibilidad durante Cavallo y Menem. Ah, cierto, dijo. Perdón. Gracias. ¿Qué más? Bien. Hombres y mujeres de mi patria, como diría un presidente fallecido. Damos por concluida la clase de hoy. Mañana a esta misma hora comenzamos con los que los amenacé. Política monetaria y política fiscal en una economía abierta con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flotante o flexible. Voy a hacer un esquemita, se los voy a mostrar y se los voy a ir explicando paulatinamente. Es muy fácil, pero es un esquema más complejo porque resume todo lo que vimos hasta ahora. Nos estamos viendo mañana, entonces. Esperemos Profe, que sigan bien. Sí. A ver.
Disculpe que le pregunte de vuelta, yo sé que No, ya le tranquilo. preguntamos como 50 veces, pero no Uno, llegué a copiar el último factor del dinero, las propiedades de dinero. Tengo de cambio, de reserva, pago, de unidad de cuenta, reserva de valor, ¿y cuál sí, más? ese. Hay una sexta propiedad que es medio de pago mundial, pero no le damos, yo ni lo mencioné, repito, medio de pago, medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Creo que son 4. Ah, Cuatro. está. Ah, me equivoqué, Serán no 4. sumé, no sumé. Eran Tengo problemas Está con las bien, listo. matemáticas. Gracias. Contrario. Bien. ¿Qué más? Hola, profe, una Sí, consulta. sí. ¿Pudo subir la clase, el video de la clase del miércoles de la semana pasada? Porque yo en el aula no la encontré. Sí, creo que subí todas. Incluso el único la clase esa donde yo me retiré un ratito, unos 15 minutos. Esa sí la vi, esa sí Bueno, está, pero la que no encontré es la del miércoles. entonces es porque no la grabé. Es porque no la grabé. Si no la subí es porque no, o el sistema no me lo permitió grabar, o porque era tan mala la grabación que yo repetí la clase o los temas para que ustedes lo tuviesen. Si vos me recordás después qué temas, seguramente los vimos la clase siguiente. Y si queda alguna cuestión, como diría el tango de Gardel y Lepera, pendiente, no voy a seguir con el tango porque es muy grave lo que dice el tango, me lo preguntás cuando la clase que viene, el tema que sea, que haya quedado Y entero. habíamos empezado a hablar de política fiscal. Yo creo haberlo subido, porque no sé cómo, pero logré que YouTube me tome videos largos, pesados, y después poderlos subir al aula virtual. Todo lo que yo pude grabar, lo grabé y lo subí. Si no lo subí es porque hay infinidad de causas. Bueno, listo, profe, Una de gracias. esas, que me da vergüenza decirlo, es porque me olvidé de grabar. Pero no lo cuentes en la universidad. Queda entre nosotros. Listo, es un secreto entonces. Sí, puede pasar eso, me puede ocurrir. Por eso agradezco a la alumna que me recordó si iba a grabar. Casi me como la galletita y no grabo. Gracias. Todavía no me acostumbré a la computadora. ¿Me explico? Todavía sigo en el siglo XIX con la máquina Olivetti, escribiendo a máquina. De ahí no me pude recuperar del Olivetti. Usted ni la conoce. Ya sé. Bueno, ¿algún tema más? ¿Pregunta? Somos poquitos, qué poca gente participa. Y eso que ya son las 6:30 de la tarde. Qué lástima. Bueno. Ok, nos vemos mañana. Que sigan bien. Cuídense. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.